Acompáñenme a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 39, y dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Es una escena interesante, hay demasiado que desempacar de esta escena, pero tratemos de pensar en algunos detalles. Los que han crecido en la iglesia evangélica protestante, seguramente en su vida han escuchado la palabra fariseo. A ver, levanta la mano si alguna vez has escuchado de hablar de fariseos. ¿Sí? Ok, y siempre los fariseos te los pintan como los malos de la película, ¿no? Los fariseos son los Skeletor, los Thanos, los no sé de qué generación seas, el cowboycito malo que le dispara al jovencito de la película, ¿no ve? Siempre son los malos. Pero te cuento que esa es una caricatura de los fariseos que nos han pintado. Los fariseos no son ni Skeletor, ni Thanos, ni el cowboy malo, ni nada de eso. Los fariseos, en las épocas de Jesús, eran lo que en Santa Cruz le dicen la gente bien. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de la gente bien? ¿Sí? Los fariseos eran gente decente, gente educada, gente temerosa de Dios. De hecho, los fariseos eran la gente a la que todo el pueblo admiraba. Los fariseos eran a quienes se iba por consejo. Cuando querías saber acerca de Dios, cuando querías conocer la ley de Dios, ibas donde los fariseos. Y contrario a lo que a veces nos cuentan, la relación de Jesús con los fariseos no era una relación de absoluta enemistad. Habían fariseos con los que Jesús se llevaba mal y habían fariseos con los que Jesús se llevaba bien. Y de hecho, entre los fariseos habían diferentes escuelas de interpretación. Dos famosas de las épocas de Jesús eran la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, por ejemplo. Eran como ahora entre los evangélicos, los bautistas y los pentecostales, ¿no ve? ¿Han escuchado hablar de bautistas y pentecostales? A ver, métanlos un cuarto a ver qué pasa, ¿sí? Bueno, a pesar de que eran fariseos, tenían diferentes perspectivas, discutían entre ellos, debatían entre ellos. Entonces, tenemos que salir un ratito de la caricatura y entrar al mundo real de Jesús, a las épocas de Jesús. Y Jesús es un rabí, un maestro. Ahora nosotros sabemos por la resurrección que Jesús realmente es Dios hecho hombre, que Él es el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús estaba en carne y hueso caminando entre la gente, no todos tenían esa revelación, no todos la entendían. Al primero que se le prendió la luz fue a Pedro. Después en algún momento se le prendió la luz a una mujer samaritana. Y así de a poquito, como cuentagotas, las personas fueron entendiendo quién era Jesús. Y cuando Él resucitó, fue quitado el velo y todos lo podemos entender. ¿Estamos de acuerdo? Pero acomódense en el momento en el que Jesús está caminando de carne y hueso y Él es un maestro con un nuevo mensaje. Un hombre respetado, un hombre que su palabra tiene autoridad, un hombre que sana enfermos, echa demonios, predica el reino de Dios. Y entonces los fariseos, que son el grupo que enseña la palabra de Dios, tienen una relación compleja con Jesús. Algunos quieren aprender de Él, algunos quieren que se calle, algunos simplemente quieren relacionarse con Él y ver de qué se trata. ¿Estamos bien? ¿Sí? Nuestros vecinos están, por si acaso ese ruido que escuchan, nuestros vecinos están arreglando su techo. Les vamos a tener amor y paciencia. ¿Amén? Ok, volveremos a las épocas de Jesús donde no había soldadoras. Ok, entonces este fariseo invita a Jesús a su casa y no lo invita en una actitud de enemistad. Lo invita a cenar, lo invita a comer, a estar con él, a conversar, seguramente a hablar de la ley de Dios, de la enseñanza de Jesús, de la escuela de fariseos de la que él haya sido. Y empiezan a conversar al respecto y el fariseo
debió pensar, voy a tener una charla teológica con este hombre, con este maestro, vamos a discutir. El fariseo otra vez era un estatus alto en la sociedad, no necesariamente económico, pero sí social. Un hombre respetado, un hombre que él te invita, tú no lo invitas. ¿Sí? ¿Me entienden? Y en medio de esto, una mujer escucha que Jesús estaba en esa casa. Ahora, en las épocas del siglo I, las mujeres tenían ciertas limitaciones sociales en Judea. Tenían ciertas limitaciones sociales, como por ejemplo, no podían entrar al lugar donde los hombres estaban comiendo. Los hombres se sentaban a la mesa y las mujeres estaban entre ellas en la cocina o con las guaguas. No estamos de acuerdo con eso, pero esa era su realidad. ¿Sí? Tampoco es lo que la ley de Dios dictaba, es lo que la cultura hizo. Ok, bueno. Las mujeres no debían andar solas por la calle. Andaban en grupo o andaban con su marido, su papá o su hijo. Pero esta mujer en particular era una mujer de mala reputación. Era una mujer rebelde. Era una mujer que aquí nos dice que tenía fama de pecadora. No sabemos exactamente cuál era su fama. Si vemos las historias paralelas en los otros evangelios, dice que era una prostituta, pero Lucas no nos dice si era o no era prostituta, nos dice que era una mujer de mala fama. Tenía fama de pecadora, era de moral distraída. ¿Sí? Bueno, y esta mujer entonces decide hacer lo inaudito. Se entra a la casa donde no debía estar, encima de la casa de un fariseo. Otra cosa si Jesús estaba cenando con un pescador, con un carpintero, tal vez con un cobrador de impuestos, pero era un fariseo, era un hombre bien, era un hombre de Dios, era santo, iba a la iglesia, tocaba en la alabanza, recibía a la gente en la puerta, les saludaba. Todo su Facebook era puro versículos bíblicos. Su Instagram eran puras frases motivacionales. Tenía un canal de YouTube sobre exégesis bíblica. Y lo invita a Jesús y esta mujer se entra, pum, 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 rompiendo todas las convenciones sociales y directamente, o sea, ni lo mira al fariseo y se va directo donde Jesús. Y tiene contacto físico con Jesús, lo toca. Y dice que estaba llorando. Y se pone a sus pies y le empieza a besar. ¿Te imaginas la escena? Y le empieza a besar los pies y le empieza a lavar los pies con su cabello. Nivel de humildad inverosímil. Inverosímil la muestra de humildad de esta mujer hacia Jesús. Lavar los pies era el puesto más bajo. Era como en la iglesia te dicen: el Señor te ha llamado al ministerio de limpiar los baños después del culto. ¿Cuántos dicen amén a ese ministerio? ¿Ve? Vamos a tener que hablar sobre el servicio la próxima semana. Bueno, literalmente había una clase de personas, una casta de personas que se dedicaban a esta labor de limpiar los pies. Porque, un poco más de contexto, era un poco parecido a Cochabamba. Las calles estaban hechas bolsa y estaban sucias. Y la gente sacaba a sus mascotas a pasear y no recogía lo que dejaban. Judea de la época eran calles de tierra. Y mucho de esa tierra eran desechos de suciedad. No había alcantarilla, no había botadero de basura. Normalmente el agua de la cocina, el agua de la ducha, el agua del baño se botaba por la ventana a la calle. Eran calles de tierra, había viento. Normalmente era sucio, ¿estamos bien? Entonces tus piecitos al caminar se enmugraban y la gente usaba sandalias. Hasta el día de hoy es la cultura beduina. Si tú vas a los desiertos de Arabia, hasta el día de hoy, cuando tú entras a las carpas de los beduinos, lo primero que haces es sacarte los zapatos. Entrar con zapatos es una falta de respeto. En esas épocas la cultura era igual. Llegabas a la puerta y te sacaban los zapatos, y por lo general había un siervo, alguien de la casa,
que tenía un baldecito y te limpiaba los pies. Era una muestra de hospitalidad del dueño, y ese siervo era el siervo de más baja casta. ¿Estamos bien? Ahora, esta mujer no entra con un baldecito, no entra con un trapito, entra con sus lágrimas y sus cabellos. Y entra y se humilla delante de Jesús hasta el nivel de servicio más bajo que puedas imaginarte. ¿Estamos acá? Amén. Y el fariseo mira indignado y dice: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. No puede ver el acto, no puede ver a la mujer, se queda colgado en quién es él, la reputación de ella y la reacción de Jesús. Ahora, antes de que digamos sí y amén, qué parecidos somos al fariseo. ¿Cuánto nos cuesta ver más allá del esquema, del estereotipo, del paradigma? Para el fariseo lo único que existía en ese momento es que yo soy fariseo, esta es mi casa. ¿Cómo puede haber una pecadora? ¿Cómo puede haber una modelo de ropa interior de Instagram en la casa del fariseo que solamente tiene versículos bíblicos en su Instagram? ¡Qué barbaridad! ¿Están siguiendo? ¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí? Y si me sacan foto y la publican, mi reputación se va al tacho. Y Jesús, que dice ser profeta, que dice ser igual a mí, se está dejando tocar con ella. Este hombre no podía ver más allá de sus esquemas, de sus estereotipos, de su reputación, de su posición, de su estatus. No podía ver a la mujer por lo que era ella, una persona desesperada, necesitada de Dios. Y no podía ver a Jesús por lo que él era, Dios mismo, que había llegado a restaurar a la humanidad. ¿Estamos aquí todavía? Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces estás comiendo y se acerca un niñito a vender dulces y lo ves con desprecio, con ira? ¿Cuántas veces miramos a la gente necesitada y las miramos hacia abajo? Y nos pasa a todos. ¿Cuántas veces has sentido el olor de alguien que se ha sentado a tu lado en el micro y te ha molestado? Ni siquiera se bañan. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas veces has visto a alguien entrar por la puerta de la iglesia con una pinta diferente a la que esperabas? Tal vez ella se vistió un poco más revelador de lo que tú piensas que una cristianita se debe vestir. Tal vez él tiene rastas. Y has dicho: ¿cómo pues? Si esta fuera una iglesia de Dios, se darían cuenta quién es el que ha entrado. ¿Qué fama tiene? Le voy a mandar un mensajito al pastor después para contarle qué clase de tipa o tipo es el que ha venido a la iglesia. Tenemos que tener cuidado qué clase de personas recibimos en la iglesia del Señor. ¿Es familiar la escena? ¿Sí? Y es natural la escena. ¿Por qué es natural? Porque obviamente queremos hacer bien, queremos agradar a Dios, queremos hacer lo correcto. Y nos cuesta interactuar con aquello que no es correcto. Seamos sinceros, la fama de esta mujer era de pecadora porque era pecadora. Ella no estaba en lo correcto. El punto no es justificar, normalizar lo que está mal, que ese es el otro extremo. ¿Me están siguiendo? El otro extremo es decir: todo está bien, Dios es un Papá Noel amoroso en un trono de dulces y te aplaude todo lo que haces.
Y definitivamente vamos a leer la segunda parte de la historia, porque eso no es lo que Jesús hace. El punto no está en decir, no somos buenitos, gloria a Dios, entonces haz lo que te dé la gana y ven a la iglesia drogado y borracho y te vamos a aplaudir y te vamos a regalar para tu segunda vuelta. No se trata de eso. Se trata de ver más allá del esquema y ver a la persona. Ver más allá del estereotipo, ver más allá de la situación y ver a la persona y verlo como Dios lo ve, con compasión, con amor, con perdón, con restauración. ¿Estamos acá todavía? Amén. El problema del fariseo no es que identificó mal quién era la mujer. El problema del fariseo es que identificó mal quién era Jesús y quién era el fariseo. Porque el fariseo se olvidó que él también es pecador y se olvidó que estaba en la presencia de Dios. ¿Quién es el que verdaderamente juzga? Y nosotros estamos en lo mismo. También somos pecadores en la presencia de Dios. ¿Quién es el que verdaderamente juzga? Y Él juzgó diciendo: yo te amo, yo te perdono, yo te restauro. E igualmente quiero amar, perdonar y restaurar a esta persona. ¿Amén? ¿Estamos aquí todavía? Amén. Entonces continuamos. Lucas 7:40. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Bastante obvio, ¿no? Simón, el fariseo, entendido de las cosas del Señor. Te voy a contar una historia. Un tipo debía poquito, el otro debía mucho y les perdonaron a los dos. ¿Cuál está más agradecido? ¿Al que le perdonaron poco o al que le perdonaron mucho? A ver, Simones, ¿cuál estará más agradecido? Al que le perdonaron mucho, ¿no ve? Una cosa es prestarte 100 pesos de tu amigo, otra cosa es prestarte 10,000 pesos del banco. ¿Sí? Ok. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Y vamos a dejar este versículo un rato en la pantalla. ¿Se acuerdan quién era Simón? Simón era una persona de alcurnia. A Simón no lo invitabas, Simón te invitaba. Y como era un honor para ti que Simón te invite, cuando Simón te invitaba, él te recibía como él quería. Y como Simón invitó a Jesús, y para Simón Jesús era igual o inferior a él, entonces cuando llegó Jesús, Simón hizo lo mínimo indispensable para ser amable con Jesús, pero no le hizo los honores que le haces a un invitado de honor. ¿Estamos acá? ¿Sí? Esta mujer rompió todas las convenciones sociales, los estereotipos para llegar y darle a Jesús los honores que él se merecía, los honores que Simón no le había dado. Y entonces Jesús le dice a Simón: ¿sabes qué, Simón? Tú me has tratado a mí así porque para ti tú ya eres bueno, tú ya eres justo, no necesitas nada. Pero esta mujer entiende su situación. Ella sabe que necesita de Dios. Ella sabe que necesita perdón. Y porque sabe
que necesita de Dios, ella me ha dado todos los honores que tú no me diste. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Y sabes qué? Esto es verdad hasta el día de hoy. Es increíble ver cómo quienes más aman a Dios, quienes más apasionados por Dios son, quienes más se entregan a Dios, son aquellos que entienden que necesitan la misericordia de Dios, que necesitan el perdón de Dios, que necesitan el amor de Dios, a quienes Dios los ha restaurado. Y está el otro grupo que viene a la iglesia porque entiende que hay una necesidad de Dios, pero que para ellos no es tan así. No seas fanático. Es muy caro el precio de seguir a Cristo. Prefiero acercarme a Él hasta por ahí, invitarlo a cenar, pero no le voy a dar honor. No le voy a entregar de verdad mi vida. ¿Que voy a dejar a estos amigos? No. ¿Que de verdad me tengo que rendir a Cristo? Ah, no. Si yo estoy bien así como estoy, amo a Dios hasta por aquí. Simones, personas que aman a Dios, que quieren a Cristo en su mesa, pero que no están dispuestos a dejar su posición delante de Él. ¿Me están siguiendo? Simón se sentía de tú a tú con Jesús. No entendía al Hijo de Dios. Esta mujer se sentía que necesitaba el amor de Jesús en su vida, la restauración de Jesús. ¿De qué lado de la mesa estamos? ¿Será que a veces tenemos una relación con Jesús como la de Simón? Sí, Jesús, eres un buen maestro, las enseñanzas de Jesús son bonitas, yo amo a Jesús, claro que es hermoso conocer a Diosito, ir a la iglesia, cantar, leer mi Biblia una vez cada 2 meses, es lindo sentarme a la mesa con Jesús, pero yo humillarme delante de Dios, no. O estamos del lado de la mesa de la mujer. Voy a romper con toda convención social. ¿Qué me importa? Yo voy a entrar donde está Jesús y delante de Él me voy a derramar y le voy a dar todo lo que soy. Y sabes que esto no hace acepción o diferencia de estatus social. ¿Sabes quién hizo lo mismo? ¿Han escuchado hablar del rey David? ¿Sí? El rey David, guerrero conquistador que mató al gigante, que los dominó a los filisteos, que extendió todo el reino de Israel, David era cantante, era superhéroe, David era todo lo que él quiere ser. David era estrella de Hollywood, influencer de Instagram, millonario de Wall Street. ¿Ya? Todo era David. ¿Sí? Era músico conocido, compositor consumado, gobernaba un estado, era millonario, era estadista, era conquistador, además era el galán más cotizado. Si David iba a The Bachelor, hubieran habido 2 cuadras de filas para entrar al concurso. David era el mero mero. Y cuando entra el arca del pacto a Jerusalén, David sale corriendo y hace el ridículo delante de todos porque él quería alabar a Dios. Y su esposa le dice: qué barbaridad, ¿cómo el rey va a estar haciendo eso? Como la chusma. Y David le dice: chusma para ti, mujer, pero lamento decirte que a mí Dios me ha escogido y a tu papá lo ha desechado, y si es por Dios, yo voy a hacer el ridículo con tal de agradarle a Él. Así que no importa si era la mujer de mala fama o el rey David, porque en el corazón había lo mismo, el entender que delante de Dios yo no soy nada. Dios nivela para todos la cancha, porque delante del Dios del universo, del Rey de Reyes, del Juez eterno, todo lo que somos es nada.
¿Estamos bien? Y te voy a dar un ejemplo más. ¿Alguna vez has visto un hormiguero? ¿Sí? Y cuando eras chita y dañino y te gustaba molestar el hormiguero y luego pisar a las hormigas, te sentabas a preguntarle, ¿eres obrera, eres guerrera o eres reina? ¿O hormiga era hormiga? ¿Hormiga era? Hormiga, ¿sí o no? No importaba el estatus dentro del hormiguero, para tus zapatos lo mismo. ¿Sí? Gracias a Dios Él no nos está pisoteando como niño dañino, ¿no ve? Pero en la escala de las cosas, para el Dios del universo, puede ser la hormiga reina o la hormiga obrera, no dejas de ser hormiga. Ahora, desde la otra perspectiva también somos hijos amados, pero ahorita estamos hablando de que nuestra vanidad nos hace creernos a veces como Simón, yo estoy de tú a tú con Dios. Yo no me voy a humillar, yo no me voy a entregar. Si yo ya soy una persona letrada, de buena fama, inteligente, ¿por qué me voy a estar yo humillando delante de Dios? Que los pecadores se humillen. Pero delante de Dios, el estatus de todos nosotros es el mismo. Y el estatus es bien sencillo: pecadores necesitados de su gracia. Y cuando caemos en cuenta de que somos pecadores necesitados de gracia, cambiamos la cosa y nos damos cuenta que ese Dios eterno, que nivela la cancha para todos, ha escogido a cada hormiga, preguntarle qué se llama, a qué se dedica, qué le gusta, y amarla por nombre y apellido. Dios ha escogido amarte por nombre y apellido, y conocerte, y pasar tiempo contigo, y escucharte, y mimarte, y levantarte. Amén. Así que no somos hormigas del hormiguero, aunque ese sería nuestro estatus real. Somos hijos amados, pero somos hijos amados por gracia, no por merecimiento. Pero eso debería quedarse en nosotros para acordarnos que todos los demás están en la misma situación. El que huele mal, la que se viste feo, o lo que sea. Y entonces cuando alguien entra buscando a Dios, a tu grupo de conexión, a tu trabajo, a la iglesia, a tu lado en el micro, tenemos que bajarnos del estatus de Simón, el fariseo, y acordarnos del amor de Cristo, y acordarnos de esta simple frase: Él ha amado mucho porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Y pedirle a Dios que nos recuerde cuánto nos ha perdonado a nosotros, para que podamos amar mucho y dejemos de pensar que poquito se nos ha perdonado a nosotros. Si yo nunca he hecho nada malo, par de farras, una palabrota, porno por aquí, por allá, pero no le he hecho mal a nadie. Pues acaso estoy botando bombas nucleares al Medio Oriente. A Donald Trump que lo perdone, a mí no. Pero a mí se me ha perdonado muchísimo. A todos se nos ha perdonado muchísimo. En el estándar de la perfección de Dios, todos nos quedamos cortos. Y a Dios a todos nos extiende la mano y nos levanta y nos sacude y nos abraza. Amén. Lo que quiero que entendamos es la perspectiva de que aquel que es Dios, que tiene el derecho de juzgar, que tiene el derecho de mirar hacia abajo, que tiene el derecho de enojarse, ha escogido amar. Y nosotros, que no somos Dios, que no somos perfectos, a veces escogemos desechar. Y es bueno mirarnos al espejo y decir: no, Dios, gracias porque tú también a mí me has perdonado, y quiero darme cuenta cuánto me has perdonado para que yo pueda amar mucho, para que yo pueda amar mucho. Y amar mucho significa tener la actitud de esta mujer, no llegar con ínfulas delante de Dios, llegar delante de Dios en humildad y decirle: aquí estoy, soy un pecador, estoy perdido, pero me entrego a ti y voy a romper con todo esquema
y voy a romper con todo estereotipo y voy a romper con todo paradigma y me voy a entregar a ti. ¿Qué me importa lo que los demás digan? ¿Están aquí? Amén. Y entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Y los relatos paralelos en los otros evangelios, Jesús dice: y donde sea que se predique este evangelio desde ahora hasta la eternidad, el nombre de esta mujer será recordado. Esta mujer se ganó un premio en la historia del cielo. Hasta que Jesús venga, esta historia quedó registrada y va a ser contada, y hoy la estamos contando para cumplir lo que Jesús dijo. Y Jesús en muchos lugares dijo: los últimos serán los primeros. El mayor entre ustedes será el menor entre ustedes. El que quiera ser exaltado en el reino será aquel que más se humille en el reino. Esta mujer se humilló, y por el resto de la historia del reino de los cielos, su historia es contada y recordada. ¿Queremos tener una historia con Dios? Amén. A ver, levanten la mano si alguien quiere tener una historia con Dios. El precio de la historia con Dios es hacia abajo, no es hacia arriba. El precio de la historia con Dios es acordarnos de este ejemplo tan sencillo. Necesito de ti, me voy a humillar delante de ti, te voy a dar todo lo que tengo. Si todo lo que tengo es cabello y lágrimas te voy a dar, o algunos barba y lágrimas, no importa, pero te voy a dar lo que tengo, Señor. Y voy a escribir mi historia contigo, y mis pecados van a ser perdonados, y me voy a ir en paz, y voy a dejar esa vieja vida. Amén, iglesia. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Volvemos entonces a la pregunta fundamental de esta historia: ¿de qué lado de la mesa quiero estar? Quiero estar sentado junto con Simón en la cabecera de la mesa, en el lugar de honor, donde todos los hombres me ven y me aplauden y quieren ir a mi casa, y donde menosprecio a Dios y me pierdo de la presencia de Dios. ¿O quiero estar del lado de la mujer, quien se sabe necesitada de Dios, quien se sabe carente delante de Dios, pero a quien Dios mira con amor, levanta y restaura y exalta? Dicho de otra manera, ¿de quién busco exaltación? ¿De Dios o del hombre? Para encontrar exaltación del hombre necesito exaltarme, conquistar, ser capo. Si busco la exaltación de Dios, necesito humillarme delante de Él, entregarme a Él y dejar que sea Él quien me levante. Y no importa que sea rey como David o mala fama como esta mujer, lo importante es la actitud del corazón delante de Dios. Lección número 1, ¿de qué lado de la mesa estoy? Lección número 2, un buen indicador de que me estoy sentando en el lado de Simón es cuando veo a otros con desprecio. Y si me hallo a mí mismo mirando a personas diciendo: ¿cómo va a ir este a la iglesia? ¿Cómo va a venir esta aquí? ¿Cómo va a estar el fulanito en la alabanza en la iglesia? Uy, no saben lo que es, qué clase de gente. ¿Cómo va a estar la menganita saludándome con ese jean tan ajustado? Entonces tal vez estoy siendo un poquito Simón. En vez de ver la historia de Dios con la persona, me estoy fijando en los estereotipos de esa persona que rompen mi molde. Amén. No seamos Simones, seamos personas que buscan a Dios de todo corazón, que nos derramamos delante de Él y que buscamos que Él nos transforme, nos restaure, nos perdone
y nos exalte. Si están de acuerdo, podemos decir amén. Amén, oremos. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos fortalece, Señor, y nos recuerda que tú nos amas. No importa lo que hayamos hecho, de dónde vengamos, quiénes seamos, cuál sea nuestra reputación, qué tantos errores hayamos cometido. Tú nos amas. Tú nos perdonas, tú nos restauras, tú nos levantas, tú nos exaltas y nos das un lugar en tu mesa y nos llamas hijos e hijas. Gracias, Señor, también porque en tu reino los logros no son por nuestro esfuerzo, por nuestra alcurnia, por nuestra capacidad. Son por sabernos necesitados de ti, por derramarnos delante de ti. Señor, te pido que tú nos recuerdes tu gran amor hacia nosotros, tu perdón, cuánto nos has perdonado, para que así también podamos amarte muchísimo y entregarnos absolutamente a ti, Señor. Y que cuando veamos al prójimo, lo veamos con ese mismo amor, como alguien necesitado de ti, y podamos levantarle y guiarle hacia ti. Que no nos sentemos en la cabecera como Simón a despreciarte a ti y a los demás, sino que aprendamos de esta mujer a derramarnos delante de ti, a humillarnos delante de ti, a amar apasionadamente, y sí, como resultado, a llevar fruto y llevar a muchos delante de ti. Gracias, Señor, por tu amor, tu perdón y tu restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. ¿Hemos sido bendecidos esta noche? Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Hola, soy Cara Asbun. Gracias por acompañarnos hoy. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube.